Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique. Un nuevo episodio de este podcast, Aprender a vivir con la ausencia, y hoy nos vamos a fijar en duelos que no tienen fotos, duelos sin recuerdos compartidos, sin historias que contar en voz alta, sin un lugar claro en la memoria colectiva. Vamos a hablar del duelo perinatal, que es hablar, en definitiva, de una pérdida que muchas veces la sociedad no sabe cómo mirar, una pérdida que ocurre en silencio y que demasiadas veces se vive también en silencio. Cuando un bebé muere antes de nacer o en sus primeros días de vida, el dolor existe, aunque no siempre se reconozca, y ese silencio social convierte el duelo perinatal en uno de los más difíciles de elaborar. Hoy abrimos, Ruth, este espacio para nombrarlo, para darle voz y para acompañar a quienes lo han vivido. Nos acompaña, como siempre, Mireia Rosique, especialista en procesos de duelo, que acompaña a personas que atraviesan pérdidas profundas, especialmente aquellas que la sociedad pues tiende muchas veces a minimizar o a invisibilizar. Con ella vamos a hablar hoy del duelo perinatal, de por qué es un duelo tan silenciado y de cómo ese silencio puede aumentar el sufrimiento. Mireia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, pues estoy muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Amiga, si quieres, en primer lugar, ¿por qué no nos defines un poco lo que es el duelo perinatal? Bueno, primero, hablar del duelo perinatal es verdad que es un duelo invisible, que se ha perdido de vista porque nadie lo ve, porque se esconde. A menudo la sociedad intenta curar el dolor con silencio, con la prisa, pensando que si no hablamos de ello, pues no ha existido. ¿Cómo se define el duelo perinatal? Pues es aquel que ocurre ante la pérdida de un bebé o durante el embarazo, desde el principio hasta el final, o en las primeras semanas de vida de ese bebé. También durante el parto, que eso también es un duelo muy, muy difícil de vivir y difícil de acompañar, y no siempre acompañado, aunque se está haciendo cada vez más. Muchas veces no se llora solo la pérdida biológica de esa pérdida, sobre todo en los duelos perinatales, en la maternidad, los primeros meses de embarazo, ¿no? Sino se llora también la pérdida de un sueño, de un futuro, de lo que hemos imaginado, de ese bebé que de momento que ya tenemos ese bebé en nosotras, las mujeres, ya lo estamos proyectando en la vida. Ya los proyectamos hasta andando, corriendo y hablando. Entonces, es un duelo que abarca todo un camino, ¿no? Ese camino desde antes de la gestación, porque es ese niño que hemos soñado porque hemos decidido procrear o no, que llega así de sorpresa, pero bueno, normalmente es un niño, un acontecimiento soñado, y todo el trayecto que vamos a hacer hasta la pérdida. Y es un trayecto corto pero largo a la vez, y difícil. ¿Y podemos calificar este duelo como mucho más complejo que otros de los que hemos hablado y los que venimos hablando estas semanas? Es más complejo comparado con otros, sí, por muchos aspectos, porque efectivamente, como bien dijiste en la presentación, hay una falta de recuerdos. Sí que con la nueva tecnología tenemos pues las ecografías, ¿no? que son un buen recurso. Sí podemos tenerla, porque a veces podemos perder ese bebé antes de la primera ecografía, ¿no? Programada. Entonces ahí puede ser más complicado aún. Pero si tenemos ya pues esta foto, ¿no? De ese bebé que ha existido, que ha estado ahí, que hemos soñado, pero que tengo la prueba que ha existido. Los recuerdos son, en realidad, nuestra experiencia vivida del embarazo, del tiempo que hemos compartido con ese ser antes que vaya durante el embarazo, sobre todo para la pérdida gestacional, ¿no? Es recorrer ese camino con el corazón, con mucho amor, porque en realidad es un camino de amor. Es un camino de amor absoluto, incondicional. Y mientras tanto, Mireia, la vida sigue. Lo hemos contado aquí también en otras ocasiones, en otros capítulos de este podcast sobre el duelo. El sol sale al día siguiente, los vecinos nos saludan, salen a trabajar, nuestro mundo se ha parado, pero la sociedad sigue avanzando. Por ejemplo, ¿cómo es la vuelta al trabajo o el entorno laboral, ¿no? que una mujer se encuentra
bueno, una mujer o un hombre, ¿no? Porque aunque quizá la mayor damnificada puede ser la madre, ¿no? Porque lo ha tenido en su vientre. Sí, y hay secuelas durante un tiempo. Eso es. El padre pues también lo vive de forma diferente, pero también es un duelo, ¿no? Pero ¿cómo es esa vuelta al trabajo para una mujer que ha perdido a su bebé? El duelo, la vuelta al trabajo es uno de los momentos más temidos, porque sobre todo si habías anunciado, ¿no? Si habías anunciado la maternidad. Y esto también es volver ahí, ¿no? No solo por el esfuerzo mental, sino también por todo el entorno laboral, que suele ser el lugar donde el tabú es más fuerte, porque vamos a hacer como que no ha pasado nada, porque por si acaso se pone a llorar. Y eso es muy incómodo. Para una madre que ha tenido una pérdida gestacional tardía más todavía, porque ha vivido, ha estado trabajando con la barriga, ha tenido... y vuelve con el útero vacío y no tiene el bebé. Entonces significa afrontarse a muchas preguntas o muchos silencios. Son las dos cosas con las que se va a afrontar. Preguntas sobre su baja y muchos silencios incómodos. Muchos silencios incómodos que cuentan mucho, ¿no? Esas miradas que me van a mirar por otro lado. Bueno, vamos a pasar para otro momento. Y la gente quiere que se ría, quiere que entre a trabajar como si no hubiera pasado nada. Y hay una huella tan profundo. ¿Qué es lo que no debemos decir nunca? Uf. Lo que no debemos decir, pues todos los debes. Tendría que, o mira que eres joven, ya va a poder tener otros, ¿no? Tampoco él ha conocido tanto tiempo, que no ha tenido tiempo de crear vínculo. Claro que se dice. Mejor ahora que después, ¿no? Sí, ¿no? También se suele... sí. Parece que el tiempo pasado con ese bebé, pues si es corto, no tiene tanta importancia. Eso es lo que pensamos todos los que no hemos vivido ningún duelo de este tipo. Porque la pérdida de un bebé es un tiempo intensísimo. Y a la mujer también implica también un cambio en su cuerpo, un cambio en su cuerpo, en su físico, en su interior hormonal. Y todo esto, cuando se muere el bebé, sigue. Hasta puede tener con los... leche, ¿no? Y claro. todo eso. Entonces, todos esos cambios que vamos viendo desde fuera y que nadie ve, los cambios interior, los cambios físicos, el dolor en el cuerpo, el vacío, enorme. O sea, hablamos de un duelo invisible al final. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y sobre todo tabú para la sociedad en general. Y la sociedad en general pues no lo valora, no entiende que haya ese dolor tan profundo y que puede ser tan largo. Bueno, el error más común de todo ese entorno es lo que has estado comentando, ¿no? De esas palabras o hacer como que no pasa nada, cuando hablamos muchas veces que hay que acompañar, y acompañar cómo se sienta la madre, en este caso, y el padre, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo se acompaña? ¿No? Esos padres, esas madres, se acompaña primero desde esa escucha, esta mirada, mirarlos, reconocérselo, decir que sí ha existido ese bebé, nombrar el bebé. Esto es lo que necesita una madre posparto, sí. ¿No? Cuando nombrar ese bebé, porque tú le pones nombre, y si no le has puesto nombre todavía, sí que podemos ponerle nombre después, decir, ¿qué nombre le hubieras puesto? ¿No? Dale identidad. Dale presencia, dale cuerpo que lo vamos a tener ahí en el corazón, y darle memoria y instalarlo dentro del árbol familiar. El otro día escuché una chica que decía, yo tengo 2 hijos vivos, pero tengo 5 y mi último niño es el 5º, no es el segundo. Pero eso, ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo cuentas? Porque te pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Y ya te quedas diciendo, ¿qué digo? ¿Lo meto? ¿No lo digo? Algunas optan por no decir, y es una pena, porque es como negarle vida. Entonces
te hace más daño a ti mismo. Ese silencio que tú mismo provoca. Siendo lo niego, estoy negando a mi hijo. No, ponlo ahí. Está, ha existido, ha vivido. Nómbralo. La respuesta de la otra persona es su problema, es cómo va a funcionar y ya está. Pero si lo hacemos, lo exponemos fuerte, lo hablamos por fuera, lo contamos, lo evidenciamos, lo podemos acompañar y lo normalizamos. Normalizamos que esos bebés han existido en esa familia. Y el papá también, porque al papá se le dice siempre, el papá es el que tiene que proteger, ¿no? Y entonces él pregunta, ¿cómo está tu mujer? Y cómo... Pero él también ha imaginado ese bebé, lo han contado, se lo han imaginado. A veces han preparado la habitación y el papá ha pintado la... Te queríamos preguntar por eso, ¿no? El papel del padre, bueno, del padre o de la pareja, ¿no? ¿Cuál debe ser en estos casos? Ay, la pareja, ¿cuál es la diferencia? Es que pasa, el hombre y la mujer vamos a vivirlo diferente. Es verdad que la madre en una pérdida gestacional va a estar mucho más afectada porque todo su ser está afectado por la pérdida. Entonces, hay muchos silencios, hay mucha desinformación, poca gente que acompaña, a veces la familia tampoco acompaña. Los propios abuelos, ¿no? A veces no ayudan porque dicen, bueno, sois jóvenes, estáis jóvenes, podéis... Estamos ahí, sí, ¿no? A la familia. En muchas ocasiones también por el desconocimiento, sí, por no saber qué decir, ¿no? Exactamente, y no actuar. Entender cómo puede estar tan mal, cómo puedes estar tan mal, cómo puedes tener este duelo tan profundo, tan doloroso, ese sufrimiento. Entonces, esta parada, esta necesidad de mirar este vacío que nos acompaña durante un tiempo. Y la diferencia entre el hombre y la mujer es que tenéis que comunicar, hablarlo. Y era entender que no va a ir al ritmo. Y simplemente ser compasivo, amoroso, paciente. Entender que también el deseo sexual va a tener un tiempo, una parada, o no. Hay personas que al contrario, ¿no? Pero en la mujer, la mayoría de veces sí, ¿no? Entonces, muy poco a poco, con mucha ternura, con mucha comprensión. Eso, el amor necesita amor para curar. Mireia, ¿y ayudan los rituales, por ejemplo, de despedida de ese bebé que no ha llegado a nacer o que se ha muerto en los primeros días? Ayudan, claro que sí que ayudan. Ayuda a darle un espacio sagrado en la vida. Darle un espacio sagrado en la sociedad o en la familia. Hacer algo junto con la familia. Plantar un árbol, por ejemplo. Darle vida de otra manera. Hacerle un álbum de familia. Construir el árbol familiar y ponerlo ahí y decirle, ahí está, existe. Hablar de él, nombrarlo. Sí que ayuda todo. Igual que la mamá que casi termina la pérdida gestacional tardía también, donde sí que tiene todavía, pues, tiene leche, puede ser donaciones de leche. Eso ayuda al duelo. Parece una locura. Me gusta mucho una cosa que has dicho antes, Mireia, cuando hablabas cuando le preguntaron a una mujer, oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿No? Sí. Y que dudan si han tenido 5, pero solo viven 2, decir el número, ¿no? Y has dicho, hay que decirlo. Y que da igual lo que la otra persona piense, es el problema de la otra, ¿no? Porque entiendo que muchas veces es, ¿cómo voy a decir? ¿No? ¿Cómo lo van a recibir el otro? Van a pensar que no estoy bien, ¿no? Que me he quedado muy tocado del ala, ¿no? O tocada. Eso es una idea que podemos tener, ¿no? Que estamos locos de hablar de nuestras pérdidas y hacerla... En plan, si hago un álbum de fotos y pongo, aquí está mi hijo Juan, sí, o mi hijo Álvaro, sí, ¿no? Pues se ha quedado fatal, ¿no? Pero da igual lo que piensen los demás. Pero los demás o aprendemos que eso es importante y vamos aprendiendo. Yo creo que tengo mucha fe, ¿no? En eso, que vayamos aprendiendo, que se vaya hablando, porque ese duelo tan callado, tan silenciado, tan tabú, tan negado, porque también a la mujer se le exige volver, ¿no? Volver a la vida ya y estar la misma que antes. Una mujer tras esto no es la misma que antes, nunca va a ser la misma. Hay una tristeza que la va a acompañar
La tristeza la va a acompañar, una tristeza así muy fina, muy suave que está ahí detrás, pero la va a acompañar. Ese bebé ha existido y tiene lugar en su corazón, en su mente, en su ser para el resto de la vida. Además, sabemos que todos los bebés dejan huellas genéticas, alguna célula del mismo en el útero de su madre. Todos los bebés dejan algo en el útero de mamá. Así que ahí está. Bueno, vais a celebrar las primeras jornadas de pérdida y de duelo perinatal y gestacional en Murcia el próximo 19 de febrero en el Hospital Virgen de la Arixaca. Para eso, para sanar, para entender y para dejar de silenciar, ¿no? Sí. Pues claro, por romper el silencio. Para romper ese silencio, pues estamos organizando junto con mi compañera y amiga psicóloga perinatal, que es Noelia González Calatayud, que es directora del Centro Adara en Murcia, y también mis compañeras de toda la vida que hemos organizado todas las jornadas de duelo. Organizamos pues esa jornada de duelo de pérdida gestacional y duelo perinatal el 19 de febrero en el Salón de Actos del Hospital Virgen de la Arixaca. Está abierto a profesionales, evidentemente, pero de la salud mental, de la salud física, y también abierto a quien quiera escuchar la voz de grandes profesionales que van a venir a contarnos su experiencia, su saber, su sabiduría, pero todo en un entorno amoroso, seguro, y vamos a estar acompañando, ¿no?, a los ponentes, pero también a las personas que van a llegar, porque está claro que muchas personas que van a estar ahí, muchas mujeres, porque hay un porcentaje elevado de mujeres que han tenido pérdidas gestacionales, pero está tan callado que no se sabe, ¿no?, realmente el alcance que pueda tener. Entonces, acompañar también a todas estas mujeres. Habrá emociones, pero también habrá mucho amor, y en esto queremos hacerlo. Así que os invito a acudir para quien quiera venir a esas ¿A qué hora jornadas. empiezan? Empiezan a las 8:30 de la mañana con la apertura y terminan a las 7:30 de la tarde, todo el día. Estaremos ahí. Evidentemente no vamos a poder abordar todo lo que es el duelo perinatal, pero muchas cosas. Habrán testimonio también muy importante de personas que lo han vivido, parejas que nos van a aportar desde la valentía de contarse, ¿no?, de contar su dolor, de contar su experiencia. También es de agradecer que haya personas que sean capaces, ¿no?, de decir, yo he pasado por eso, pero te lo cuento para que entienda que podemos salir de esto, pero que queda huella. Pues queremos que este podcast, este capítulo y este tema, el duelo perinatal, sirva para pues darle visibilidad, ¿no? Porque el duelo perinatal existe, duele y merece ser reconocido. Sí. Y bueno, pues hablar de ello, como dice Mireia, no abre heridas, sino que las cuida, ¿no? Exacto. Gracias, Mireia Rosique, por ayudarnos a poner palabras a un dolor que durante demasiado tiempo pues ha sido invisible. El dolor de las mujeres muchas veces es invisible. Gracias, Mireia. Gracias a vosotros.